Hola de nuevo, collaínos y collainas. Bienvenidos a vuestra radio, RCM, Radiemos Collado Mediano. Y bienvenidos los oyentes de la Sierra Noroeste de Guadarrama. Hoy tenemos un nuevo programa de municipalismo en el que tenemos un invitado especial. Álvaro Hernández Altozano, concejal de Más Madrid Galapagar. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes. Con el que trataremos en breves momentos temas bastante importantes que son muy interesantes relativos a Galapagar, pero que pueden ser muy interesantes a tener en cuenta para otros municipios. Pero antes vamos a empezar, y contamos, por supuesto, con nuestra participación de Diego. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Y vamos a hablar de un tema brevemente, porque ya trataremos más adelante el asunto. Se acaba de presentar el Plan General de Ordenación Urbana de Collado Mediano, ¿no es así, Diego? Se ha aprobado inicialmente el Plan General de Ordenación Urbana y los vecinos tienen 45 días, tanto por el ayuntamiento como también para obtener esa información a través de la página web, para ver el Plan General que ha sido aprobado, con las alegaciones que ya se presentaron por los anteriores grupos políticos de la anterior corporación municipal y sobre todo de la oposición, y también tienen esos 45 días para poder alegar si ven que hay alguna cosa que no está bien o que vean que no concuerda con la legislación vigente. O sea, os recordamos entonces, collaínos y collainas, que tenéis 45 días para ir al ayuntamiento y ver este plan nuevo de ordenación, general de ordenación urbana, que evidentemente va a afectar a vuestras vidas. Recomiendo que os paséis por allí, le echéis un vistazo y veáis qué os puede interesar o no. Lo importante es que todos tomemos decisiones y participemos en ellas. Bien, pues dicho esto, y como ya os he adelantado, en un futuro trataremos más a fondo este plan. Álvaro, ¿qué tal? Muy bien. Aquí encantado en este pueblo tan bonito. Primera vez que es concejal, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Ha sido toda una vorágine. Yo hace 8 meses o así, por marzo, abril, estaba estrenando además Casa en Galapagar y recibí una llamada para montar una agrupación de Más Madrid y bueno, la verdad es que al principio parecía que no íbamos a ningún lado y mira, aquí estamos con un representante y nos quedamos a pocos votos del segundo, o sea que muy contentos. Vuelvo a recordar a los oyentes, tenés Álvaro Hernández Altozano, concejal de Más Madrid Galapagar. Bueno, Álvaro, estás aquí con nosotros porque bueno, ha habido dos temas bastante interesantes últimamente en tu municipio. Uno de ellos es presupuestos que evidentemente afectan a todos los municipios y en todos hay sus más y sus menos. Cuéntanos un poco, porque vosotros presentasteis un proyecto de presupuestos, ¿no? No, en realidad, bueno, no. Nosotros, a ver, las sumas en nuestro ayuntamiento, para que lo sepan los collaínos y las collainas, y toda la Sierra Noroeste son complejas, como es compleja la situación política a nivel estatal. Tenemos un gobierno en minoría de coalición entre Ciudadanos y PSOE, que suman 9 de los 11 votos que se necesitan para la mayoría absoluta, y fue apoyado por las 2 concejalas de Unidas por Galapagar, o sea, la confluencia de Izquierda Unida, Podemos y Ganemos Galapagar, y nuestro voto, que sumaban 12. Luego, por otro lado, PP, que fue el ganador de las elecciones, pero dio una bajada muy grande, pasó de 10 a 6 concejales, y Vox, que tiene 3. Entonces, en esa peculiaridad, el equipo de gobierno presentó unos presupuestos, Unidas por Galapagar presentó 30 enmiendas, y como muchos ya saben, porque ha sido público y hemos tenido un pequeño enfrentamiento público, nosotros, con la ayuda entre comillas, es decir, se dieron una serie de situaciones que ahora podremos detallar, donde un concejal del PSOE empezó a votar lo contrario y a nosotros preferíamos los presupuestos que proponía el gobierno sin esas enmiendas de Podemos, que en el fondo lo que hacían era, desde nuestra perspectiva y nuestra óptica, era un maquillaje de números de servicios sociales a servicios sociales y sacaban de servicios sociales a otras partidas, algunas con poco sentido porque pedían construir un carril bici
bici y a la vez hacer un plan de movilidad. Cosas que no tienen mucha lógica. Lo obvio es hacer primero un plan de movilidad y ya que ese plan defina. Además, apoyándonos en la noticia previa, aunque me salte un poco el tema de los presupuestos, nosotros hace un mes, de hecho este sábado terminó el plazo de la encuesta de participación ciudadana para valorar un poco previamente y como una especie de análisis inicial qué tipo de pueblo quieren hacer. Y creo que como vosotros aquí en Collado Mediano ya ha salido la aprobación inicial con ese periodo de alegaciones, estamos en un proceso similar y parecido, ¿no? Entonces, bueno, hemos tenido esa encuesta y por ahí van. Tema de presupuestos, bueno, Pero final surgió un conflicto serio, un conflicto que estuvo en prensa, los votos, cómo se votó, cuéntanos un poco cuál fue el proceso. Bueno, a ver, nosotros dispusimos de una primera opción de presupuestos cuando estaba el gobierno al completo a principios de diciembre del 2019. A partir de ahí, en el pleno de diciembre, el concejal de Hacienda y de Seguridad, que dimitía y fue cesado a la semana siguiente de sus cargos, pero permanecía todavía como concejal. Entonces, a nosotros tenían los números, habían negociado Unidas por Galapagar con Ciudadanos y con el PSOE y tenían los números para que salieran los presupuestos. Pero claro, ese concejal en la última semana nos enteramos de que sí que iba a ir al Pleno y que tenía todos los derechos para votar. Además, ahí hubo un error táctico del gobierno del PSOE, que es que puso el punto del día de la expulsión, del cese definitivo como concejal y del cese de su acta como último punto del día después de la votación de los presupuestos. Entonces, a partir de ahí empezó una vorágine. Yo, ahora que lo recuerdo con un poco de perspectiva, me recordó un poco a Teruel Existe, porque de repente nuestro voto, que no iba a valer para nada, se convirtió en un voto decisorio. Y empezamos a recibir llamadas para negociar. Nosotros intentamos negociar con Ciudadanos porque me gustaría que aquí los collaínos y las collaínas se enteraran que el problema y la crítica que hacíamos nosotros a los presupuestos no era en sí mismo a los números que presentaban, sino a cómo una coalición de 5 concejales del PSOE y 4 de Ciudadanos podía tener Ciudadanos con sus 4 concejales más de la mitad de los presupuestos políticos, luego podemos explicar los números, a su cargo, ¿no? Entonces nosotros hicimos una crítica, pero vimos que este señor lo que quería decir antes, nosotros en el momento que nos llamaron para hablar de números, lo que fuimos es con una propuesta de un pacto de estabilidad para Ciudadanos. Les dijimos que los números iban a ser muy fáciles, porque de hecho en nuestro análisis, comparado con los presupuestos que había anteriores, que eran prorrogados y prorrogados de otro año, llevaban 2 años prorrogados, obviamente son mucho mejores, porque claro, una vez que tú interpretas, los ingresos crecen anualmente, y si llevas parado varios años, pues una de dos: si tienes las cuentas saneadas, apruebas proyectos por IFS, que es lo que hemos hecho estos años, y si no, pues no tienes, ¿no? Pero bueno, en este caso estaba mejor, entendimos que era mejor, pero claro, a nosotros nos preocupa mucho un doble juego que siempre tiene Ciudadanos, que es que mantiene la puerta abierta en cualquier momento irse con la suma de PP y Vox. Y obviamente para nosotros, de todos los males que puedan pasar después de 12 años de mayorías absolutas, excepto la última legislatura del PP, necesitamos que este gobierno del cambio dure, aunque les ponemos muchas pegas porque vemos que hay mucha inacción y que todavía no hay mucho proyecto por delante, pero bueno, mantenemos esa cierta ilusión, por eso al final aprobamos esos presupuestos después de todos esos giros. Ciudadanos nunca quiso escuchar nuestro pacto de estabilidad, que además era bastante sencillo. Eran 3 puntos. El primero era que los firmantes de ese pacto entre Más Madrid y Ciudadanos se comprometía que hasta junio del último año de legislatura no iba a firmar, ni apoyar, ni convocar ninguna moción de censura. Obviamente la ley el último año no te permite hacer mociones de censura, con lo cual habíamos fijado toda la legislatura. El segundo punto era el que nos interesaba de los presupuestos, y es algo que creemos y vamos a seguir luchando, insistimos en que no debemos parar, lo que era un plan municipal de transición energética, en la que les pedíamos que de esos presupuestos sacaran ellos, ni siquiera les decíamos nosotros dónde quitar partidas, sino 50.000 euros para empezar. Y como sabemos que ahora en marzo
nos va a decir el Ministerio de Hacienda que tenemos un superávit que va a rondar entre los 3 y 5 millones, dedicar por lo menos el 50% de eso a ese plan, que simplemente se basaba en empezar dotando a los edificios municipales, por lo menos en esta legislatura, de que autogeneraran por lo menos hasta el 80% de su propia energía para abaratar costes. Una inversión que a los 7 años empieza a ser rentable, ¿no? Y el último punto era establecer una mesa de trabajo semanal entre Más Madrid y Ciudadanos para intentar consensuar posturas y, dado que están en minoría, poder llevar a pleno las cosas trabajadas previamente. No quisieron ni escucharlo. Tuve que llegar al pleno y enseñarlo, ¿no? De hecho, pues bueno, hicimos un poco esa teatralidad que va implícita en las sesiones plenarias, donde dijimos que dábamos por roto ese intento, ¿no? Lo que significaba para nosotros que ese primer peligro de que se rompa este gobierno, pues no lo hemos salvado, pero bueno, tienen unos presupuestos y entendemos que al final nosotros sí que queremos seguir dotando estabilidad. Votamos la investidura a cambio de nada y apoyamos los presupuestos a cambio de nada, ¿no? Porque entendemos que de momento esa estabilidad es básica para Galapagar y que, bueno, que llevan 7 meses en el gobierno, son nuevos y todavía somos optimistas con que se reconduzcan, ¿no? Pero consideráis que esos presupuestos que habéis aprobado, a pesar de todas las críticas que he recibido, son buenos para Galapagar. Sí, son mejores, son lo menos malo. Yo no diría que son buenos. Claro, hemos recibido muchas críticas porque, claro, nosotros, primero lo que criticamos es que los presupuestos, que es el acto político más importante que tiene un municipio, se debe hacer en una sesión extraordinaria con mucho tiempo para hablar de las distintas partidas, los gastos políticos y poder explicar a los ciudadanos con tiempo lo que vemos y lo que no vemos. El debate fue al final 10 minutos de una primera intervención y 5 minutos de réplica. Así poco pudimos hablar, ¿no? Identificamos varias cosas, sobre todo, y lo más importante, y quiero insistir en ello, es que Ciudadanos en nuestro gobierno tiene un poder casi absoluto. No hay nada que se haga sin contar con Ciudadanos. De hecho, desde el minuto 1 de investidura, yo recuerdo por la noche que me llamó el que ahora es alcalde, que todavía no lo era, y me dijo: oye, ya tenemos un pacto con Ciudadanos, Unidas por Galapagar van a votarnos la investidura, queremos tu voto. Dijo: tráeme un papel, hacemos un pacto de investidura. Y yo le dije: no, mire, los pactos de investidura son papeles mojados y lo seguimos creyendo. No hay más que retrotraerse a la historia, ¿no? Es decir, cuando Felipe González no tuvo mayoría absoluta e hizo un pacto de investidura, no cumplió ningún punto. Aznar con Pujol y con Sagasti del PNV tampoco, pero Rajoy con Albert Rivera tampoco, ni Sánchez con Pablo antes de estas últimas elecciones. O sea que sabíamos perfectamente que eso es papel mojado. Ya se ha dado el caso que Unidas por Galapagar presentó la creación de un plan de igualdad y tanto PSOE como Ciudadanos se lo tumbaron, y era uno de los puntos que tenían de pacto, ¿no? Es decir, que al final yo lo único que le pedimos es que hubiera una línea de trabajo, pero llevamos 6 meses intentando trabajar con el Partido Socialista de Galapagar, en pos de Galapagar, pero siempre nos remiten a Ciudadanos. Por eso de ahí que nuestra opción política fuera plantearle un pacto de estabilidad a Ciudadanos. Claro, con toda lógica. Con toda lógica, porque al final es el que está gobernando, no en la sombra. Vamos, es evidente. De hecho, además, todavía no se han asignado las competencias de seguridad y de Hacienda. Las tiene el alcalde, aunque los presupuestos lo ha elaborado la concejala de Cultura, que es de Ciudadanos, ¿no? Es un poco caos ahora mismo. Bueno, en un municipio, como bien has apuntado antes, mucha gente nueva en estas nuevas legislaturas, mucha gente quizá con poca experiencia. Es normal entender que pueden ocurrir este tipo de cosas, este pequeño aparente caos, pero lo importante es llegar a acuerdos que beneficien al municipio. Y es lo que veo que habéis intentado hacer. Sí, es lo que estamos intentando. De hecho, para que vean, fíjese que 2 fuerzas pactaron en el último pleno, que fue el jueves pasado, hicimos una moción transaccional entre el Partido Popular y nosotros, que al final el fin último de la moción era dotar de un centro cultural al barrio de La Navata. Hemos apoyado mociones de Vox muy interesantes, una petición que además creo que se aprobó casi por unanimidad, que es que a partir del 2020, de los presupuestos para el 2021 se van a hacer por programas.
Hacer unos presupuestos por programas es algo que ahora los municipios de más de 80.000 habitantes lo tienen que hacer prácticamente por ley, pero que los que somos un poco menores no. Pero es muy interesante porque un presupuesto por programas está todo muy detallado. Yo no sé si vosotros habéis visto alguna vez un presupuesto de obras o de una reforma o algo así, donde tienes unas mediciones y te ponen todas esas cosas, ¿no? Al final tú lo lees y eres capaz, de por mucho que no sepas de números, de entenderlo. Facilita la vida de los políticos y además facilita para interpretar dónde está el proyecto. Porque una de las críticas que hacíamos de estos presupuestos es que a lo mejor no es el momento de explicar a los ciudadanos cómo funciona un presupuesto, pero como oposición se te dice que de los 9 capítulos que tiene un presupuesto te tienes que fijar en 3 principalmente. El capítulo 2, que es el gasto corriente, que es, dijéramos, la caja con la que manejas, el capítulo 4, que son las subvenciones, y el capítulo 6, que son las inversiones reales. El capítulo 1 también tiene muchos gestos políticos, que es el de personal, pero bueno, ahí, por norma general, como tienes la RPT, que va legislada por otra serie de leyes, no es tan fácil. Sí, pero al final, hasta ahora son presupuestos que, cuando el gran público, que todo el derecho del mundo tiene a verlos, los ciudadanos y los vecinos del pueblo, nadie entiende. Nadie entiende. Es capaz de entenderlo ni sabes de realmente. Pongo un ejemplo. Las partidas aparecen capítulo 2, partida 27.06. Otros estudios y trabajos técnicos. De repente te encuentras con 250.000 euros, de los cuales en las observaciones solo se dice 40.000 son para el proyecto de arreglo de tal o para un plan específico de no sé qué, pero no tienen. ¿Qué es la crítica que hicimos? Lo único que subía desproporcionalmente era ese capítulo 2, que se aumentaba en un presupuesto de cerca de 30 millones, en 2 millones y pico más con respecto a los anteriores. Y muchos de esos gastos, claro, lo que les dijimos es que eran unos presupuestos sin proyecto. Porque claro, cuando tú tienes un proyecto, ¿no? Yo entiendo que hacer un presupuesto es más complicado lo municipal, porque tienes ya comprometido un 60% de los ingresos, pero es tan sencillo como el de una casa. Es decir, ¿qué es lo que prima primero? ¿Poner la nevera o poner un televisor? Tengo una avería, ¿qué necesito? ¿Arreglar esa primero o lo otro? ¿No? Es decir, en unos presupuestos municipales yo vengo con un programa, yo si hubiera sido el gobierno, y digo, vale, mi programa es este, tengo 4 años para ejecutarlo. ¿Cómo empiezo? ¿Con qué? ¿Qué partidas? Y eso lo detallas. Y todo el mundo lo entiende. Ahora es un galimatía de cifras y de números que además tienen unos títulos opacos, porque otros trabajos y estudios técnicos, al final, ¿qué es lo que intentamos demostrar? Que lo que habían hecho es llenar la caja de cada concejalía para poder hacer proyectos. Eso no es siempre malo, tiene una lectura positiva, que es decir, oye, si tienen buenas intenciones, pueden hacer buenos proyectos. Pero con es ese interesante dinero. Saber cuáles son esos proyectos. Pero lo suyo es que en 7 meses, porque además los presupuestos tenían que haber sido aprobados en diciembre, como muy tarde, se han presentado en febrero, lo que significa, vamos, a final de enero, que el pleno, como tuve un desfallecimiento, se partió en 2, pero sí, los presupuestos se aprobaron en el pleno de finales de la última semana de enero. Y claro, lo obvio es que tuvieran ya un plan, porque además es que son 2 fuerzas de gobierno que tienen un pacto de coalición, con lo cual no entendíamos muy bien, ¿no? Y esa era una de las grandes críticas, pero como he intentado demostrar, se puede mirar desde el lado negativo o positivo, ¿no? Por eso al final decidimos que lo menos malo era que salieran adelante. ¿Qué parte, viendo lo positivo, qué parte positiva ves tú en estos presupuestos? ¿O qué habéis conseguido con toda esta lucha modificar en ellos para...? Hombre, sobre todo una cosa, que era la que creo que a todos los galapagueños y galapagueñas nos dolía en el alma, que es que estábamos en el ranking como el 3er pueblo de España donde menos dinero se designaba a servicios sociales. Y esa partida no ha crecido lo suficiente, hace falta que siga creciendo, pero ya no estamos en el top 10 de la lista de esos municipios. Creo que se ha duplicado o algo así. Eso quizá es lo más importante. Se ha ajustado los ingresos y bueno, y lo que hay es dinero para hacer cosas. Lo que pasa es que tampoco le puedo decir más porque en el fondo no hay. Tenemos un problema con el Centro Cultural de La Pocilla, que se ha dotado bien económicamente para solventarlo, porque es un edificio que no tiene muchos años y que cada año tiene unos problemas de goteras y van metiendo dinero, y esta vez esperemos que lo hagan con un proyecto previo de rehabilitación que analice muy bien cuáles son las condiciones de por qué fallan tanto los sistemas de climatización básicamente, y
que se arreglen, ¿no? Vamos a construir un centro de servicios sociales, centro de día y punto de violencia de género, porque ahora mismo, por ejemplo, servicios sociales están hacinados en unos antiguos vestuarios, los antiguos vestuarios del campo del Chopo, que ni siquiera ya valían para los vestuarios del equipo de fútbol, y sin embargo el gobierno anterior metió ahí a todas las trabajadoras sociales, psicólogas sociales, y necesitan un centro de día que no tenemos, ¿no? Entonces, bueno, contemplan una serie de cambios, se notan, ¿no? El cambio principal es que por primera vez en muchos años se han podido votar unos presupuestos en el Ayuntamiento de Galapagar y, sobre todo, han permitido que hubiera enmiendas. En este caso solo las propuso Unidas por Galapagar y además las fragmentó en 30 enmiendas individuales. Algunas de ellas cambiaban una coma, por decirlo Bien. así de una manera. Claro, nosotros entendimos que a Unidas por Galapagar querían que salieran los presupuestos sí o sí, porque cuando tú haces eso te estás jugándolo todo. Claro. Por mucho que negociado tengas, ¿no? Lo suyo es hacer una sola enmienda, negocias con el gobierno y quitas lo que el gobierno no quiere, pero que salga tu pack completo, ¿no? Fue toda una cosa muy extraña. También tengo que reconocer que fue mi primera votación de presupuestos, con lo cual todo era nuevo y todo era... Pero algo novedoso, por lo que os estás contando. Sí, claro, nosotros no estuvimos... Novedoso por la forma y aquí no se plantea si eres de este partido o eres de otro partido, sino se ha ido a buscar un poco lo mejor para el municipio. Como bien ha dicho, se ha presentado enmiendas. Es algo diferente en lo que habitualmente se suele hacer en un ayuntamiento. Sí, bueno, como os repito, yo tampoco tengo una experiencia previa que me dé más datos, pero por lo que he visto en Galapagar es algo nuevo. Así que se haya podido debatir, aunque sea un ratito, los presupuestos. Nosotros esperamos que para el año que viene, o para este mismo año, a final de año, se haga un debate extenso, ¿no? O sea, tenemos plenos de 5 o 6 horas y en este dedicamos 1:30 a los presupuestos. Creo que los presupuestos se merecen mucho más tiempo, ¿no? Además, como ya tienen que venir por proyectos, va a ser todo mucho más interesante. Entonces sí que podremos hablar de lo que hay, porque ahora mismo el problema es que todavía quedan muchas cosas en indefinición, ¿no? Claro, que hay que tratar con más a fondo, y como bien has apuntado antes, los presupuestos es, si no lo más importante, lo imprescindible y más importante, es lo más importante de un ayuntamiento. Para mí, desde luego, o sea, Pero... es el momento del año, porque es que ahí está condensado en unos presupuestos toda la ideología y toda la carga política de la acción municipal. Aunque alguna persona de Ciudadanos me intentara convencer en su momento de lo contrario. Se me llegó a decir que es que mi problema era que yo tenía que diferenciar entre lo que era la política y lo que eran los presupuestos. Claro, yo pues la verdad es que me quedé un poco pasmado en ese momento. Sí, eso está un poco extraño ese planteamiento. Pero vamos, el presupuesto de los dineros es lo que hace mover el municipio, y la labor de un equipo de gobierno municipal es gestionar los dineros de los impuestos de los ciudadanos y gestionarlos para beneficio de todos. Sí, el análisis también que hay es que al final también dijimos en su momento que eran un poco continuistas, porque al final cuando no tienes un plan específico, cuando tú tienes un plan específico y prioritario y priorizas una cosa, a lo mejor pues oye, nosotros hemos empezado este proceso de elaborar el plan general, que al final el coste de todos los años que tardas en elaborarlo hemos calculado que va a rondar alrededor del $500.000 de euros, ¿no? Bueno, pues esas partidas sí que están claras, va a ser un proyecto bianual, en el momento que se saque el pliego y lo que tardan en hacer el avance y demás se puede ir pagando, y eso está articulado, pero hay otras muchas cosas que no. Pero bueno, son continuistas, hay más dinero, pero con un gobierno distinto, un gobierno que sí que es cierto, y hemos reconocido en el debate del estado del municipio que tuvimos hace una semana, que había cambiado la actitud total. Hemos pasado han pasado los concejales que estaban previamente de ser un poco ignorados por ese PP soberbio, que solo le faltaba un concejal, que prácticamente tenía mayoría absoluta, iba como por libre, a un gobierno que la verdad es que tiene las puertas abiertas, que se puede hablar de todo, pero que todavía no tiene muy claras las ideas de lo que quiere hacer. Bueno, poco a poco, tiempo al tiempo. Por otro lado, has estado hablando de rehabilitación de edificios. Bueno, contar a nuestros oyentes que tu profesión eres arquitecto. Bueno, yo me gusta considerarme compositor y diseñador multidisciplinar, porque sí que es cierto que me formé como arquitecto, he trabajado con estudios
algunos muy importantes internacionalmente, pero bueno, no estoy colegiado, no firmo cosas a mi nombre, no hago cosas raras como algunas en la Comunidad de la Asamblea de Madrid, etcétera, y siempre ando un poco ligándome, pero sí, es cierto que me formé como arquitecto y he participado en proyectos, y de hecho tengo hasta un premio de arquitectura efímera nacional que me dieron en Barcelona hace unos años con un proyecto ecológico que hicimos para IFEMA, pero vamos, me considero más compositor y diseñador multidisciplinar, porque en realidad he tocado todas las ramas del diseño, he montado exposiciones, he hecho instalaciones, soy profesor en un máster de creación sonora. Es decir, me gusta más lo otro, ¿no? Bueno, correcto, por eso te lo he dejado que tú te definieses perfectamente como crees oportuno. Pero bueno, tu aportación con tu experiencia profesional, como bien has aclarado ahora, todo el tema que estamos hablando antes de rehabilitación de edificios, que dentro de los presupuestos, acondicionar, y publicaste recientemente unos tweets y unas cosas de cosas con respecto a una visión que desde aquí nos pareció bastante interesante, sobre todo el tema de licitaciones, cómo organizar, el poder contratar a la gente, rehabilitar edificios. Bueno, cuéntanos un poco. Sí, a ver, sí, quizá como hemos dicho antes, mi ámbito donde mejor me desenvuelvo es el tema de la arquitectura, pero lo que vamos a hablar ahora de cómo se hacen las licitaciones municipales con sus puntualizaciones afectan a cualquier licitación. Claro. Todo viene a cuento de que por fin el ministro Ábalos sacó, creo que era en Expansión, esa misma mañana leí una noticia en la que iban a hacer una serie de normativas para evitar los concursos de arquitectura low cost. Me explico. Es decir, tenemos un sistema de licitación que lo basa todo en el sobre económico. Normalmente los ayuntamientos no regalan nada. Entonces dicen, tengo 150.000 euros para hacer un proyecto de tal o de no sé qué. Usted haga la baja, ¿no? En el último concurso son 3 sobres los que se suelen pedir. Uno que acredita en tu solvencia técnica, económica y demás. Otro que es lo que tú propones, en el caso de la arquitectura, unos paneles, unos planos, lo que solicite el pliego. Y el tercero es la oferta económica. La oferta económica sigue pesando, por lo menos en el Ayuntamiento de Galapagar, más de un 50%. Da el 55% de los puntos. Y el resto de cosas no llegan ni a la mitad. Entonces, claro, son concursos muy perversos porque al final yo estoy ofreciendo una cantidad que es la que considero justa para hacer un trabajo digno y les estamos permitiendo que hagan ustedes bajas de hasta el 30 o el 40%, sin considerarlas temerarias. Eso solo puede llevar a dos cosas. Y sobre un servicio que unos técnicos, además los técnicos de los ayuntamientos suele ser la gente mejor cualificada y llevan muchos años y son grandes profesionales, dice que este proyecto o este servicio va a costar 150.000 euros, ¿cómo se lo podemos dar a una empresa que te dice 90.000? Eso, en el caso de la arquitectura, se da en dos condiciones. O es una firma internacional o muy grande que construye por muchos sitios y que puede permitirse el lujo de perder dinero de un proyecto porque lo que no puede hacer es que su engranaje de un estudio de 30 o 40 personas trabajando con sueldos mensuales es mejor hacer cualquier cosa aunque sea barata que no tenerla, ¿no? Por otro lado, con eso lo que hacemos es que tenemos que al final, si es un servicio, dices, vale, ¿cómo puede una empresa dar un servicio por casi la mitad de dinero de lo que nosotros hemos creído? Pues teniendo a su gente en condiciones laborales infames o con muchas horas de trabajo mal pagadas o con sueldos muy pequeños, lo que les permite rentabilizar los costes. Al final esas empresas acaban teniendo beneficio. Nosotros tenemos ahora un problema por culpa de este tipo de licitaciones. Hay convocada desde hace unos días, tenemos huelga de limpieza. Está una concesión a FCC Limpieza, Servicios de Limpieza, o como se llame, sí. Y claro, se quejan de sus condiciones laborales, de que no son lo suficientes, de que tienen que hacer jornadas exhaustas, de que no cobran lo suficiente, de que no hay renegociación, etcétera. Es decir, al final, obviamente, los culpables directos no somos los municipios, pero con ese tipo de contratos basura que hacemos, low cost, sí que somos, ¿no? Otra cosa que pasa en los concursos de arquitectura, los requerimientos económicos y técnicos, ¿no? La solvencia técnica. Es decir, tiene que usted haber construido. Digo, hombre, a ver, la profesión de arquitectura está colegiada, para poder
colegiarte y estar habilitado como arquitecto. Ahora con el Plan Bolonia tienes que hacer 5 años de carrera, más luego un máster de 2 años que te habilita como arquitecto. Partimos del punto, o sea, el punto de partida es obvio. Hay un colegio que me está diciendo que yo soy un técnico que puedo ejercer mis funciones como técnico, porque cuando me presento a un concurso de arquitectura tengo que demostrar que he trabajado en los últimos 3 años. Hemos vivido una crisis de la arquitectura. Los estudios de arquitectura, hasta los más punteros, tienen ciclos donde funcionan mejor o peor. Se podría plantear en los últimos 10 años. Pero claro, luego llega el problema de los estudios de nueva formación. O sea, si queremos que los jóvenes tengan trabajo, que los jóvenes emprendan, no vale solo con hacer unas rebajas efectivas de impuestos y demás, sino que hay que abrir las bolsas de trabajo. Hay proyectos muy complejos y muy grandes. En otros sitios de Europa hay soluciones muy sencillas. Es decir, se fragmenta ese proyecto en distintas partes y se fuerza a que las grandes compañías compartan parte de ese pastel económico, que no es que sea un pastel como los sobres de otros partidos, sino simplemente de lo que hacen de su trabajo con empresas pequeñas. Entonces, claro, con este sistema lo que hacemos es evitar justicia, que es lo que buscamos en el fondo, es decir, que cualquiera pueda optar a hacer un trabajo. Sí, bueno, en el fondo cuando lo que tú has llamado las licitaciones low cost, lo que están generando, primero, edificios que se caen, construcciones que tienen que cerrarse porque ha ocurrido en muchos municipios, pues sobre todo temas los últimos años podemos recordar un montón de polideportivos con problemas muy serios. Y por otro lado, la otra cara de la moneda, se pacta por un presupuesto y luego empiezan a haber ampliaciones y más dinero, y tiene que ampliar el presupuesto aunque se haya licitado por menos dinero porque hace falta realmente más dinero. Los sobrecostes. Sí, los sobrecostes. Sí, no, claro. Correcto. O sea, por un lado viene por 2 lados. Es decir, el problema de esos edificios mal construidos, porque el sistema es doblemente perverso. De hecho, yo recuerdo una reunión que por mi condición de ser de los concejales que más entienden de estos temas, se me invitó por parte del Grupo Socialista de 2 concejales para hacer el pliego de este edificio, donde me venían con una idea. Decían, no, para agilizar los trámites y demás, vamos a hacer un concurso de un arquitecto con una constructora. Y empezamos mal. Yo, por suerte, eso lo paralizamos, ¿no? Es decir, es preferible tardar más. ¿Por qué? El arquitecto, una de sus funciones es ser el enlace entre el cliente y la constructora, para controlar que la constructora no se excede en 1 metro cúbico en el hormigón. De hecho, una constructora solo recibe dinero del ayuntamiento cuando el arquitecto ha firmado la certificación. La certificación es simplemente una medición de lo que se ha construido hasta el momento que el arquitecto lo valora. Entonces, claro, si se están convocando... Certifica que se ha hecho, claro, y en las condiciones que se ha pactado. Si a un arquitecto le piden que vaya con una constructora, obviamente mi socio es la constructora y mis ingresos y mi dinero dependerá de lo que haga con la constructora. Yo puedo ser extremadamente ético y pararle los pies a la constructora, pero es mucho más complicado porque tu papel ya entra pervertido, ¿no? Por otro lado, en esas licitaciones de la constructora, si se aceptan bajas radicales, es sabido que, claro, que una vez que has invertido 2 millones de euros en un edificio y te falta por invertir 2, tú no puedes dejar un esqueleto que se destruya y desaparezca, con lo cual saben los estudios y las constructoras que al final a los ayuntamientos no les queda más remedio que hacer los sobrecostes. Ahí entran también los plazos, ¿no? Es decir, ahora se está pidiendo en 1 mes elaborar un proyecto de arquitectura y en 2 meses hacer un proyecto de ejecución de un edificio de 3.000 metros cuadrados. Pues claro, entran problemáticas porque para hacer un proyecto en condiciones se necesita más tiempo. Si es que son tantos los factores que habría que tocar para que todo fuera correcto, y lo que decimos de arquitectura vale para otras cosas con sus diferencias. Para cualquier tipo, ¿no?, de licitación, si claro. Como bien ha comentado hace un momento, has comentado la licitación del tema de las limpieza en el mar, que creo que se ha desconvocado la huelga, ha sido desconvocada hoy. Pues me alegro muchísimo. Sí, tengo entendido que ha sido hoy mismo desconvocada, parece que han llegado a algún acuerdo, pero bueno, la otra cara de la moneda, los trabajadores de esas empresas que son contratadas por el ayuntamiento y que al final pues acaban pagando ellos el pato de esos bajos costos, de ese low cost y de todos estos problemas que estás hablando. Apunta todo esto, por ahí matizando y que nuestros oyentes lo vayan entendiendo, apunta todo esto a una nueva concepción, ¿no?, que creo bastante interesante, de cómo debería hacerse esa licitación, qué puntos tendría que verse. Nos has comentado antes lo de los 3 sobres de licitación, no nos confundamos. Sí. En uno presentas tu solvencia, en el otro presentas el proyecto y en el otro presentas el presupuesto. Bien,
Está bien porque, bueno, primer sobre habla de su solvencia, que es una empresa que funciona y tal. En algunos casos, tenemos el caso de Carmena en Madrid, se exigía que fuesen empresas ecológicas, que tratasen bien a sus trabajadores, estoy resumiéndolo un poco, ¿no? Tratasen bien a sus trabajadores, que se les pagase correctamente y que tuvieran la capacidad de poder ejecutar esas obras o esos servicios a los que va a dar el ayuntamiento. ¿Cómo enfocaríamos un nuevo sistema que realmente cumpliese todos estos puntos que estamos hablando? Pues mira, nosotros en el primer pleno que llevamos una moción que salió aprobada, pero que todavía estamos esperando a que se desarrolle, lo que pedimos es algo que hicimos en el ayuntamiento con Manuela Carmena, que es hacer una instrucción. Una instrucción es un documento del ayuntamiento donde quedan reflejadas una serie de normas. No es una ordenanza específicamente, pero sí que hay una serie de normas donde se explique paso a paso cuáles son los 3 conceptos que importan, que son las cláusulas sociales, las cláusulas laborales y las cláusulas medioambientales, que es lo que pedimos. En ese documento se puede recoger todos los procesos y en qué parte de cada licitación, de cada tipo de servicio o de concurso que se hace, aparece en eso, ¿no? Pero nos vamos a las de arquitectura. Lo primero que, además esto no solo lo pienso yo, sino que son también recogidas opiniones del Consejo Superior de Arquitectos y de colectivos de arquitectos, es decir, lo primero de los concursos de arquitectura es que tienen que ser anónimos. Lo primero que se abre en una mesa de contratación del ayuntamiento es el sobre, se lee el nombre de la empresa, se ven sus méritos y todos esos documentos que son de obligado cumplimiento. La Carta Europea que certifica si eres una empresa que tienes más de 10 personas, tienes que tener un 2% mínimo de contratados con discapacidad, etcétera, etcétera. Todo eso, si los ayuntamientos lo tuvieran bien recogido, cualquier empresa que vaya a licitar algo con un ayuntamiento sabría lo que atenerse. Por otro lado, el sobre económico debería, desde mi punto de vista personal, desaparecer y borrarse. Es decir, la ley, en un sistema capitalista y neoliberal que nos ha dejado el gobierno de Rajoy, de contratos del Estado, permite esa baja, pero el ayuntamiento tiene el mecanismo. Si el ayuntamiento dice que a partir de un 5% se considera baja temeraria, ya todas las empresas saben que el dinero que van a recibir es el que aparece un 5%, en la propuesta con un 5%, es decir, el ayuntamiento va a pagar lo que es justo y las empresas saben que el sobre económico ya no prima. Eso por otro lado. Luego, específicamente en los de arquitectura, debe ser a 2 vueltas. En una primera vuelta debe ser un concurso de ideas donde no tengan que trabajar mucho, que tú puedas traerte 40, 30, 20, 50, 100 estudios de arquitectura que vengan a plantearte sus ideas. Al final, cuanto más ofertas hay, más posibilidad de seleccionar lo mejor tenemos, ¿no? Y convocas a más gente. Claro. 2 fases. Esa primera fase es una criba. A partir de ahí se hace un concurso que se puede llamar, o antiguamente se llamaba por invitación, que es que los que han pasado esa primera fase ya sí que reciben un pequeño dinero que les permite simplemente el mantenimiento de ese tiempo que van a dedicar a hacer ese proyecto, y ahí desarrollan en un tiempo razonable todo su proyecto. A partir de ahí ya se decide quién gana. ¿Cómo se decide eso? Hombre, pues en un proyecto de arquitectura lo suyo es que se invite a un jurado de arquitectos que definan. Arquitectos los hay de todos los colores, de todas las pinturas, de todos los gustos, y además están encantados de ser partícipes en un jurado. Es decir, a todos nos encanta que nos inviten a un jurado. Y además no es costoso. Entonces, que haya profesionales, porque al final los ayuntamientos le dejan la decisión a los funcionarios, que tienen que estar luego supervisando todo. Y en nuestro caso en Galapagar, pues el jefe de obras y servicios es arquitecto también, pero tenemos un solo arquitecto municipal y no puede recaer en el arquitecto municipal. Sí, pero que no siempre suele coincidir que sea un arquitecto el que tengáis los técnicos, grandes técnicos en la administración española y en los municipios, los hay, pero que, por lo que bien has dicho tú, no se les puede cargar del peso de esas decisiones a ellos, y no siempre se cuenta con auténticos profesionales que conozcan el tema. Porque es que construir un edificio no es construir lo más barato y que más o menos funcione. No sé, Galapagar, por ejemplo, que llevamos 43 años sin plan general, es un pueblo que en los años 90 ha llegado a venir alguna universidad americana a visitarlo para enseñar lo que no se debe hacer en el mundo del urbanismo.
ha sido un caos, un crecimiento sin control, todos me imagino que los oyentes conocen más o menos Galapagar, pero es como una especie de archipiélago que tiene 2 islas centrales unidas entre sí más o menos por una carretera, o sea, divididas por una carretera que son la Navata y el casco urbano del centro de Galapagar, y luego un montón de urbanizaciones, algunas de las cuales ni siquiera tienen un acceso directo a Galapagar, sino que tienen que pasar por otro municipio para poder llegar, ¿no? Es un caos de, bueno, pues claro, con unas normas subsidiarias es muy fácil hacer planeamiento, porque a base de planes directores y parciales y cosas que no tienen mucho control, ni exposición pública apenas, ni nada así, pues tú vas haciendo, atando costuras, ¿no? A mí me enseñaron desde siempre que las cosas que las casas no se construyen empezando por una esquina y acabando en otra, sino pensando en general, ¿no? Por eso están los planes. Además, los planes son una garantía de que hay una legislación en urbanismo que suele tener una duración de 30 años. Yo ahí tendría una pregunta porque me faltan datos. Lo que se ha puesto a disposición pública en Collado Mediano, ¿es ya el plan general definitivo o es el avance? ¿O es una reforma de un plan general que ya existía o es la primera vez que tenéis Estamos en la tercera aprobación inicial, o sea, ya estamos en el último estadio para la aprobación final del plan general de ordenación urbana. Obviamente, ahora mismo está en exposición pública. De momento no sabemos realmente lo que ha desechado y lo que se ha aprobado en las alegaciones en el anterior periodo. Y en el próximo programa, la verdad es que nosotros vamos a hacer un estudio y vamos a ver qué ha salido de todo el trabajo que estuvo haciendo la oposición y los ciudadanos que estuvimos ahí alegando por numerosas irregularidades. De hecho, el informe de impacto de género era una de las grandes irregularidades que tenía el Plan General de Ordenación Urbana de este pueblo, que directamente no daba ni una, y otra serie de cosas como zonas que estaban catalogadas como lugares de protección a nivel de fauna, ecológicas. Hay que ver realmente lo que al final viene aquí y realmente si hay alguno de los fallos, obviamente se va a tener que alegar. Y si los ciudadanos ven que en esa exposición pública, que pueden ver perfectamente en el Ayuntamiento de Collado Mediano, que pueden pedir los datos, puesto que son públicos, y ven algún tipo de irregularidad o que vean que no casa con nada, pues obviamente debemos animar a que la gente alegue, porque es su derecho. No, estoy totalmente de acuerdo. Además hay que, yo de hecho me voy a informar y voy a ver cómo ha quedado vuestro, porque claro, todos estos ayuntamientos que tenemos la suerte o la desgracia, claro, hay que mirarlo, pero el lado positivo de poder hacer un plan general ahora, después de la ley del suelo del 2003 de la señora Esperanza Aguirre, que fue brutal el cambio, porque antes de eso todo el suelo que no era urbano, urbanizable o no estaba sectorizado, estaba protegido. Con el cambio en el párrafo que hizo la señora Esperanza Aguirre, lo que dijo, no, señores, aquel terreno que no esté especialmente protegido tiene viabilidad para ser urbanizable. Claro, el cambio de concepto es brutal. Entonces, todos estos municipios que estamos ahora trabajando en el plan general, yo creo que una de las directrices principales es la de protección. Sí, correcto. Creo que compartimos, tanto Collado Mediano como Galapagar, vivir en un entorno privilegiado, sí, ¿no? Cualquier municipio de la Sierra Noroeste, lógicamente. Que al final el problema que tenemos es que, como tal y como está la ley del suelo, y por suerte no salió la ley del suelo que tenía preparado el gobierno de Cifuentes junto con Ciudadanos, que era todavía peor, por suerte lo hemos paralizado, a ver qué hace este nuevo gobierno de la comunidad, que nos da mucho miedo lo que saque. De hecho creo que lo han paralizado y no tienen intención de momento de sacarlo. Tenemos que proteger, tenemos que regenerar y proteger, y eso tenemos esa suerte, ¿no? O sea, que yo también miraré vuestro plan general para ver en qué condiciones se dan y también para aprender un poco de lo que estamos haciendo en Galapagar. Invitamos de nuevo a los vecinos de Collado Mediano a que vayan, por favor, que vayan al ayuntamiento, que pidan este plan, que lo miren, que lo estudien, que se lo lean. No se preocupen, habrá cosas técnicas que no entiendan, pero lo importante es ir a ello. Y seguro que verán alguna cosa, que podrán hacer alguna alegación. Por lo menos mostrar el interés para que sea suyo y que sepan qué se va a hacer con su dinero. Volviendo, Álvaro, a lo que estábamos hablando hace un momento. ¿Cómo deberíamos hacer realmente una licitación? Ya lo hemos centrado en el tema de arquitectura, el tema de urbanismo, pero en cualquier licitación que hay un ayuntamiento, para hacerlo de una manera justa, de cercanía, equilibrada, ecológico.
Pues hay que, volvemos al ejemplo de la arquitectura, donde puedo dar datos más específicos que son ampliables. Es decir, ¿cómo se valora un proyecto de arquitectura? Es decir, resumimos, descartamos el sobreeconómico. El sobreeconómico no debe ser el que prime. Para evitar esto, el low cost. Para evitar todas estas cosas que hemos estado comentando y que generan problemas. Lo barato nunca es bueno. Es el doble de caro. Casi nunca es bueno. Sí, o sea, sí es que es muy claro, ¿no? O sea, no hace falta que expliquemos más. Lo segundo, que sea anónimo. Retomamos eso. Lo tercero es que, ¿cómo lo valoramos? En el caso de la arquitectura hay un componente subjetivo, que es difícilmente mensurable, que no se hace con números, pero para eso están los expertos. Además, si tú tienes un panel de 3 o 4 expertos en algo, son los que te van a dar la cualidad técnica del proyecto que te proponen, ¿no? Cláusulas laborales y cláusulas sociales más o menos están recogidos por las distintas legislaciones, que es lo que nos interesa, las cláusulas medioambientales, sobre todo en la construcción. Es decir, hay que darle muchos más puntos a aquel proyecto que esté construido con materiales que vengan con una garantía de que en su proceso de construcción o de conformación aportan muy poco, o sea, tienen la mínima huella de carbono. Luego está la vida energética del edificio. Es decir, si alguien nos viene con un edificio que aparte de las condiciones estéticas y demás, que ahora podemos entrar a discutir y valorar, nos demuestra efectivamente que su edificio es autosostenible energéticamente, pues hombre, ese edificio debe tener una puntuación extra, porque aquel que está proponiendo lo que debe ser todo, hasta que no tengamos una ley que fuerce a eso, yo creo que no hay nadie. Los datos del CIS del 2018, que se preguntaba sobre el cambio climático, en España casi el 90% asimila que hay en cambio climático y el 88% de los españoles y españolas dicen que hay que hacer un cambio profundo en la sociedad para eso. ¿Cómo empieza el cambio? Por pequeños gestos, es decir, ¿por qué no todas las construcciones nuevas que se hagan no van a ser edificios ejemplares que tengan su propio autoconsumo? Y no solo eso, que tengan capacidad de generar electricidad o energía sobrante y que se nos pague. Porque claro, hablamos de la transición energética y aquí hay dos modelos y eso sí que me preocupa y me gustaría que la gente lo supiera. Es decir, podemos instalar en los edificios municipales o en nuestras propias viviendas unos paneles solares que nos den nuestra propia energía y que el sobrante la podamos comercializar, o vender los tejados municipales a grandes empresas que te pagan un alquiler por los tejados, como Iberdrola o demás, ¿no? Y ese es el quid de la cuestión. Obviamente, nosotros como Más Madrid estamos totalmente a favor del primero y en contra del segundo. Es decir, los ayuntamientos deben ser los propietarios de su propia energía y así es como se hacen las cosas, ¿no? Pues lo mismo pasa con los proyectos. Es decir, si usted me viene a construir un edificio que va a tener un coste energético cero o prácticamente cero, o que va a ser mínimo, que va a ser un 20% de lo que tendría una construcción tradicional, pues hombre, creo que es obvio, porque además es que ya no es una cuestión de ideológica, es una cuestión de números. Es decir, este edificio en los próximos 30 años me va a costar su mantenimiento un 20% de lo que me costará otro. Pues hombre, como ayuntamiento lo debería tener claro, ¿no? Lo que es absurdo es que estas políticas no se lleven a cabo, ¿no? Nosotros por eso insistimos en queremos ver esa instrucción cómo queda, porque lo que nos importa son esas cláusulas medioambientales, ¿no? Y como bien ha dicho, es aplicable, este proceso es aplicable a cualquier otra licitación de cualquier servicio que el ayuntamiento tenga que contratar, construir o hacer. Servicios de limpiezas, es decir, qué químicos, qué materiales usan, con qué aguas se vuelcan a las calles, cómo se riegan los parques, etcétera. No todas aquellas empresas que aporten todos esos. Además, Europa ya tiene un montón de sellos que te certifican como empresa sostenible o empresa ecológica, ¿no? Entraríamos a hablar de todos esos factores, ¿no? Creemos que ahora mismo lo importante es el medioambiental, ¿no? Cláusulas sociales, cómo tienen a sus trabajadores. Hay que exigirle lo mínimo por ley lo que nos permita la ley, es decir, buenos sueldos, que se ajusten a los convenios. Hay otro tema, cuando una empresa quiebra, ¿no? Es decir, sé que eso ha habido sentencias del Tribunal Supremo con cosas que ha intentado hacer Manuela Carmena que lo impiden, pero bueno, habrá que pensar dentro del Estado, ahora que tenemos una coalición de gobierno progresista que esperemos que dure, que esas cosas se vayan modificando, ¿no? ¿Qué pasa con una empresa que tiene a 20 trabajadores, que está haciendo un servicio municipal y entra en quiebra y despide a los trabajadores? Pues hombre, habrá que garantizar un mecanismo que la siguiente empresa
que vaya a coger ese servicio que la otra, por las condiciones económicas, ha tenido que romper ese convenio, que asimile los trabajadores para que no se vayan a la calle trabajadores. No sé, hay muchas pequeñas cosas. Todas las leyes siempre tienen márgenes, ¿no? Me voy a la Fórmula 1, esa que tienen una ley muy estricta de cómo deben ser los coches, pero tienen esas lagunas, esos vacíos legales que permiten que haya escuderías que tengan motores más potentes, ¿no? Cuando en teoría está hecho para que, o en las motos pasa un poco parecido, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, por poner un ejemplo que llegue a todos, ¿no? Me quisiera ahondar en un punto muy importante. A mí me ha recordado automáticamente el comercio de cercanía. Estamos en un proceso en el que queremos potenciar, o sea, socialmente se quiere potenciar la producción cercana. En esto que has hablado también me has apuntado algo muy importante, que era el tema de las pequeñas empresas, no tener que ir a grandes empresas que sean las que se lleven todas las licitaciones en todos los ayuntamientos, esa búsqueda de dar la opción a empresas cercanas, que pueden ser del mismo municipio o del municipio de al lado. ¿Cómo? A ver, es un tema más peliagudo ese, porque claro, aquí entramos en que al final tampoco debemos mirarnos al ombligo, ¿no? Es decir, hacer una especie de autarquía municipalista donde se prima a las empresas locales es complejo, ¿no? Nos ceñimos solo a las de la Comunidad de Madrid, a las del resto del Estado, somos parte de Europa, ¿no? Yo ahí es una pregunta endiablada en el buen sentido, sí, que a lo mejor merecería un programa y una reflexión, y me has cogido un poco de trasmano en eso, porque claro, sí, ¿cómo hacemos para primar que las empresas, cómo generamos negocio de las empresas cuando vivimos un sistema capitalista que impera por la ley de la oferta y la demanda? Y además, ¿por qué vamos a dejar al lado a una empresa de collado mediano hacer algo en Galapagar si su servicio va a ser mejor? No lo sé. Yo ahí prefiero no mojarme demasiado porque no lo tengo tan claro, porque me debato entre esas dos cosas. Obviamente hay que promover lo local, pero también no nos debemos de olvidar, y además creo que es algo que se lleva dando en los municipios de España, por eso hay tan pocas mancomunidades, hay tan pocas actividades conjuntas, ¿no? Porque parece que solo nos miramos al ombligo y no pensamos que es que nuestro vecino, ¿no? Entraríamos en una explicación científica de lo que supone los sistemas complejos, ¿no? Que es lo que define la naturaleza tan compleja como es. Es decir, al final es un sistema como Internet o como Facebook lleno de agentes, de redes, de nodos y demás, que lo que pasa en un lado, ¿no? El efecto mariposa, ¿no? El aleteo de una mariposa puede provocar un terremoto en la costa de Japón, en el otro extremo del mundo, ¿no? La teoría del caos. Sí, entonces, claro, ¿cómo manejamos eso, no? Entonces es complicado, ¿no? Porque, claro, si queremos ser globales, tenemos que atender a demandas globales, ¿no? Lo otro podría parecer una especie de autarquía, ¿no? Entonces ¿no? Me llevo esta pregunta para reposarla en casa tranquilamente y darle una vuelta. La analizaremos en un futuro. Sí. Esperemos tenerte de nuevo aquí con estos temas y otros cuando muchos. Queráis. Y otros muchos. Bien, Álvaro. Ha sido un placer. Igualmente. Tenerte aquí, todo lo que nos has contado. Cuando queráis, ha sido un gusto, ha sido comodísimo, la verdad. Te deseamos una buena legislatura en el municipio. Estamos, sí, la verdad es que me ha parecido larguísima, pero no llevamos ni un cuarto todavía de legislatura, pero bueno, ahí estamos. Me imagino que es los que somos noveles en esto, ya no, en realidad ya no somos noveles, son 7 meses y ya estamos ya perfectamente. Acumulada. Sí, hay experiencia. Tranquilo, sí. A partir de ahora va a ser todo mucho más divertido. Sí. Ya te lo digo yo. Vale, tú tienes una experiencia previa. Diego es concejal en el Ayuntamiento de Collado Mediano. Bien, pues lo dicho, muchísimas gracias a vosotros por estar con nosotros. Diego, tenemos por ahí pendiente un tema también. Volvemos a lo cercano, lo más cercano, lo que dice Escuela Municipal de Música. Sí. Hubo una manifestación el otro día. Hubo una manifestación el otro día, hubo alrededor de entre 35 o 45 personas manifestándose en la previa de la celebración del pleno del ayuntamiento ordinario, y estaban reivindicando que, primero, el equipo de gobierno había olvidado completamente lo que es la cultura en este municipio, y segundo, estaban reivindicando que la Escuela de Música no debe de morir. Creo que ya estuvimos hablando en un programa anterior. Tuvimos un programa sobre el tema de la Escuela de Música, y obviamente se ha visto que parte del pueblo ha salido y está reivindicando que la cultura no muera en este pueblo. También dentro de, y eso ya será para otro programa, se trató este mismo tema, el tema de la Escuela de Música, dentro del ayuntamiento por una moción que fue presentada por Unidas Podemos Izquierda Unida Collado Mediano. Bien,
tendremos un programa dedicado exclusivamente a la Escuela Municipal de Música, con invitados, puede que sorpresa, para hablar del asunto. Y a todos ustedes, aparte de agradecerles escucharnos, les aviso, en breve tendremos un nuevo programa sobre el último pleno celebrado en el Collado Mediano. Collaínos y collaínas, muchas gracias. Vecinos de la Sierra Noroeste, esta es vuestra radio, RCM, Radiemos Collado Mediano.